Eleonora aceptó con mucho cariño la invitación al podcast para conversar sobre la pandemia, el estallido social, el feminismo, las instituciones y la vida. Esa cualidad esencial que nos permite sortear la muerte siempre que seamos capaces de transformarnos, respondiendo a las contingencias, cambios y pérdidas que tenemos en todo momento. Eleonora nos advierte que la escucha ocupa un lugar central en la transformación individual, social y política. No podemos seguir adelante sin abrirnos al otro, sin romper la coincidencia con nosotros mismos. Esto implica asumir el desafío de interrogar la relación que tenemos con el narcisismo y el poder. No hay escucha sin transformación. El cambio es un resultado de un trabajo vincular. Yo soy Nelson Ruiz y esto es La Palabra y el Vínculo. La palabra para traer recuerdo, la palabra para nombrar el sufrimiento, la palabra para encontrar socorro, la palabra para compartir las emociones, la palabra para denunciar el abuso, la palabra para reconocernos, la palabra para nombrar el amor y hacerlo efectivo en el vínculo. Estamos de nuevo en un episodio de La Palabra y el Vínculo del podcast La Palabra y el Vínculo y estamos con una invitada especial. Ella es Eleonora Casaula. Eleonora Casaula es psicoanalista, psicóloga y licenciada en estética de la Pontificia Universidad Católica y es miembro fundadora de la Sociedad Chilena de Psicoanálisis, ICHPA. Eleonora es una persona que conozco más o menos desde hace por lo menos 8 años atrás. Recuerdo que la primera vez que tuve un contacto con ella fue quizás en el 2012 o 2013, si mal no recuerdo, y fue a propósito del magíster en psicología clínica de adultos. Yo estaba haciendo una investigación de carácter empírico, implicaba hacer algunas entrevistas a algunos psicoanalistas, y fui como que investigando personas que eran importantes, figuras que tenían un gran recorrido acá en Chile, y di con este nombre, con Eleonora Casaula, le envié un correo así como por no dejar a ver si es que me respondía, y me encontré con la sorpresa de que, bueno, de que me respondió, y no solamente me respondió, sino que además me dijo, vente para mi consulta, que te doy tu entrevista. Y estuve allá, me recibió con un café, unas galletas, fue súper amorosa. Y bueno, y ahí tuve como que el primer contacto de lo que recuerdo, y después pasaron los años, y bueno, tuve la fortuna, pues, a propósito de un trabajo que hacíamos con el equipo de psicoanálisis vincular. Ella en aquel momento estaba en la dirección, recuerdo, del directorio, pues, del ICHPA, estaba a la cabeza, era la presidenta, y nos dio la bienvenida, y recuerdo ese momento como uno de los momentos más importantes de mi carrera acá en este país, y además que fue un momento pues muy bonito, ¿no? Así que bueno, te doy la bienvenida. Eleonora, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo has estado en Aquí, estos días? bueno, en estos días he estado bien, o sea, el trabajo, he podido trabajar online, he podido seguir con mis pacientes, con la mayoría, lo cual ha sido bastante bueno porque, bueno, primero por ellos, también por mí, pero para ocupar todas estas horas que están como en blanco, siento, ¿no? Como que el tiempo pasa de una manera completamente diferente, en que uno de repente no sabe bien qué día es porque no hay regulaciones como ir a tal parte, ir a tal otra, sino que está todo como en una nebulosa. Esa es la sensación que tengo. Entonces el trabajo permite darle un ritmo, una secuencia, como separar un poco las cosas. Pero evidentemente que a medida que va pasando el tiempo, creo que, por lo menos en mi caso, se va produciendo un desgaste. Yo al principio estaba mucho más entusiasmada de lo que estoy ahora. Es que al O sea, me principio como que parece, la idea de trabajar en la casa sonaba como que bien, pero sí, exactamente. Entonces no tener que trasladarme en auto, no tener que tomar tanto tiempo en trámites y qué sé yo, me parecía genial. Además me quedaba bastante tiempo libre para hacer otras cosas mías. Pero ya ahora estoy un poquito cansada porque además se suma, afortunadamente no tengo niños chicos,
pero igualmente se suma el trabajo doméstico que uno cuando es profesional ya lo ha dejado muy secundario. Entonces es una rutina de hacer comida, lavar platos, ordenar y volver a hacer comida Y de todo ese y eso trabajo es un doméstico, platero. hay algo ¿Ah? hay algo que particularmente te guste menos de todo ese trabajo doméstico y hay algo que disfrutes más de todo eso que implica pues estar allí adentro de la casa. Bueno, sí, me pude traer algunas cosas. Yo también hago algunas cosas plásticas como fotografía intervenida y también hago encuadernaciones. Y me he propuesto hacer, y eso es lo que más he hecho, encuadernaciones en realidad. Y estoy tratando de sacar una pequeña colección de libritos chicos editados. No sé cómo irá a resultar, no sé qué irá a servir, pero como dicen que el arte no sirve para nada, puede que no sirva para nada, pero me he entretenido mucho. Pero sirve para sublimar, hemos entendido también, al menos desde el psicoanálisis, que ayuda muchísimo para eso. Claro, así que he estado leyendo mucho de literatura, los autores, en fin, distintas cosas, como retomando personas que a mí me gustan, eh, de lo que uno va acumulando a lo largo de la vida, distintos autores que me gustan, me atraen. Entre Eso ellos, es. ¿Mm? por ejemplo, ¿con qué autores estás ahora? Bueno, hice una pequeña, como te digo, son libritos muy chicos, ¿ah? Son Mm. como de 20 páginas, 25 páginas. Estuve trabajando con Akutagawa, que me atrajo mucho, eh, sobre todo con dos cuentos que son En el bosque y Rashomon, que en el fondo son los dos cuentos que sirven de fundamento a la película de Kurosawa, Rashomon. Eso me ha entretenido muchísimo y he estado investigando a Kutagawa y mirando, o sea, navegando en internet. Y el otro que me propuse es como rescatar cuentos de escritoras mujeres. Entonces ahí tengo a la Marguerite Yourcenar, tengo a la Clarice Lispector, tengo, bueno, a la Gabriela Mistral y también a la María Luisa Bombal. En fin, ahí voy de lo que me va saliendo, digamos. Ha sido muy lúdico, Mira qué porque no me. interesante. Sabes que igual me hiciste recordar tu participación ahora a propósito de esta lectura, ¿no? Relacionado como con las mujeres. Me hiciste recordar tu participación en un seminario internacional de psicoanálisis y género celebrado en la Universidad de Chile en el año 2016. Y este fue Ah, un sí, seminario en conjunto con la Sociedad Chilena de Psicoanálisis. Y que bueno, que estuvo en aquel momento pues a la cabeza Pilar Errázuriz sí, claro. organizándolo junto con su equipo del Magíster de Estudios de Género de Filosofía. Y tú presentaste allí digamos, una reflexión en torno a la creatividad pictórica femenina, una mirada psicoanalítica, ese era el título pues, de tu ponencia en aquel momento, y mencionaste algo hacia el cierre que me llamó muchísimo la atención, y decías algo así como que la condición masculina requiere una mayor constatación y de reconocimiento público que las mujeres, en la medida en que la posición masculina se asienta más en el hacer que en el ser. Algo Sí. así mencionabas, claramente pues no es una transcripción fiel pues a lo que dijiste en el momento, pero eso era un poco pues la idea. Y me llamó muchísimo la atención. Obviamente todo esto lo dijiste a propósito pues de un caso que presentaste en ese momento. Si pudiésemos hablar un poquito acerca de eso, Eleonora, acerca de esta comparación, ¿no? Y desde tu perspectiva, ¿por qué crees que en el caso de los hombres a veces necesitamos un poco más, ¿no? De este reconocimiento público que las mujeres, ¿no? Que estamos más puestos en el hacer que en el ser.
Bueno, no sé, es una idea que siempre, que de alguna manera la he tenido hace mucho tiempo, en el sentido de que creo yo que las mujeres, por el hecho de ser, de tener útero y de procrear, es decir, de embarazarse, tienen una conciencia interna que los hombres no tienen. O sea, la idea mía es como que las mujeres no necesitamos tanto ser vistas, porque de alguna manera esta conciencia de tener un aparato que germina, digamos, nos da una tranquilidad con respecto a lo que somos y a lo que sentimos. En cambio, pienso yo que los hombres, al no tener esta condición, porque ellos también procrean, pero, eh, pero no en el interior de ellos, sino que procrean a partir de un aparato sexual externo que tiene que usarse, digamos, en conjunto con la mujer. Y que entonces eso los lleva a tener que ratificar quiénes son. Y la idea de Sí. reconocimiento, ¿qué entiendes por reconocimiento? ¿Qué significa ser reconocido por el otro? Pensándolo ya de manera amplia, ¿no? Bueno, ser reconocido, no sé si la palabra es reconocido, eh, pero me hiciste acordar de un colega eh, que decía que algún día los hombres iban a poder embarazarse y que ese día iba a ser un día magnífico, porque él sentía que ellos no tienen esa condición y que, bueno, a lo mejor con los inventos modernos o quizás qué cosas van a llegar, pudieran llegar a procrear, es decir, a germinar, diría yo, ¿no? Porque esa es la idea, es la germinación. Y en ese sentido, yo siento que los hombres, como que ellos tienen que estar a la vista, lo cual les trae también muchos problemas. Yo creo que muchas cosas del machismo tienen que ver con eso, de que ellos necesitan estar, hacer, mostrarse, verse, generar pensamientos, generar escritos, generar obras, etcétera, que quizás las mujeres no necesitan tanto. Bueno, también hay mujeres que lo necesitan, por supuesto, pero como que así como muy básicamente eh, no lo necesitan tanto. O sea, yo si tengo un hijo, pero me parece como que los hombres tienen un hijo. Tienen un hijo, tienen un falo. Es que, sabes que pensaba un poquito pues en eso, ¿no? Como en qué medida quizás hay un ordenamiento en torno a lo fálico, pero a propósito también de un sistema, ¿no? Efectivamente, pensando un poco como mencionaba Pilar en ese seminario, en ese sistema sexogénero, ¿no? Que de alguna manera nos atraviesa a todos y que de todas formas pues no, nos condiciona de cierta manera, ¿no? Entonces como que pensaba mucho en algo como anterior, ¿no? Y que tiene que ver justamente con el tema del género como un determinante más, pues, de la subjetividad. Y había una reflexión, bueno, que se hizo hacia el final de este seminario que me llamaba mucho la atención y que quizás pudiésemos conversarla un poco y que tenía que ver con que lo femenino podía ser un lugar de libertad. Y lo femenino entendiéndolo no en clave esencialista, sino como algo que nos atraviesa a todos, ¿no? Como algo constitutivo de la subjetividad. Esto suena un poco raro quizás para las personas que están fuera del campo, sí, pero quizás para traducirlo un poco, Eleonora, si pudiésemos conversar un poco acerca de eso, ¿no? ¿Por qué crees, desde tu punto de vista, que lo femenino
pudiese ser un lugar de libertad para hombres y para mujeres? Un lugar de libertad. No sé si es un lugar de libertad en verdad. ¿Por qué dices tú un lugar de libertad? Eso quizás tomándolo un poco pues de las reflexiones que salían hacia el final pues de este seminario y se relacionaba de manera pues general como algo que está de alguna manera vinculado con lo creativo, ¿no? E incluso con lo transgresor, con algo que de alguna forma se busca pues diferenciar del orden de lo instituido quizás también. Entonces, ¿Del orden de? de lo instituido, algo que intenta de alguna manera pues romper con ciertos ordenamientos, ¿no? Pensando en lo femenino como algo transgresor. Y desde allí quizás que pudiese abrir ciertas condiciones pues de posibilidad para pues la creación de otros devenires, de otras maneras de ser y de estar en el mundo. No sé, fíjate, lo transgresor, ¿por qué sería transgresor, dices tú? No lo sé, por eso preguntaba a ver qué pensabas tú. Porque yo creo que sí, yo creo que la creatividad es una cosa que es de hombres y mujeres, obviamente, ¿no? Y quizás los hombres no pueden tener hijos, pero pueden hacer obras y pueden hacer muchas otras cosas. Pero lo transgresor, no sé, no lo sé bien, porque, claro, en la medida en que la creatividad nos toca a todos, no hay transgresión. O sea, la transgresión podría ser el que uno genera algo hacia afuera. O sea, un algo que los demás ven, aprecian o no aprecian, pero que tienen la posibilidad de criticarlo. Pero en el buen sentido de la palabra. En ese sentido, claro, puede ser transgresor, porque hay un ambiente que no, porque se agrega un elemento nuevo que no estaba antes y que entonces eso transgrede. Pero no sé decirte más. Sí, sí, Hasta ahí bueno, me llega la... es algo bueno, como amplio, como general, y fíjate que esa es una idea que de alguna manera considera Gerard Pomier en su libro sobre lo femenino, ¿no? Y pensando lo femenino como una revolución, justamente. Esto es un texto que publicó en Paidós y más o menos tiene como que este planteamiento, ¿no? Y que se relaciona un poco con esas reflexiones que surgieron al final de este seminario y me parecía llamativo y bueno, quería como escuchar un poco pues tu opinión al respecto, pensando que está, digamos, ligado con lo creativo y que lo creativo pues también está de alguna manera conectado con la estética, pensando un poco en lo que también realizas además del psicoanálisis, ¿no? Sabes que mientras conversábamos al inicio, pues decías algo de lo difícil que es tener como algunos cortes, ¿no? En estos días que nos Sí. permitan de alguna manera como estructurarnos, incluso tener pausas para pensar o para descansar, o sea, como que el tiempo de alguna manera vino como a interrumpirse y a cambiar la manera en que están ordenadas las cosas, ¿no? Y, ¿sabes qué? Me acordé de la última vez que nos vimos fue en la celebración de los 30 años de Lichpa, que nos vimos físicamente. Y la celebración de los 30 años del ICHPA, bueno, para quienes nos están escuchando, el ICHPA es la Sociedad Chilena de Psicoanálisis y que es una sociedad que, bueno, partió en el año 1989, fue fundado 9. como instituto en aquel momento, y luego con el pasar de los años fue evolucionando y en el año 2000 se oficializó como una corporación y es lo que conocemos hoy como la sociedad. Y bueno, y es, digamos, una de las dos, bueno, ahora hay tres principales que hay pues en este país, además de la APC y de APSAN, ¿no? Como instituciones, digamos, oficiales que preparan a personas en el psicoanálisis, ¿no? Entonces te decía que la última vez que te vi físicamente fue en la conmemoración de los 30 años de esta institución y la celebración o la conmemoración de estos 30 años se dio en un momento muy particular, porque se dio en pleno estallido social. Hubo una mesa
que se llamó Constitución Psíquica, Violencia Social y Subjetividades. Y entre tantas cosas que se pensaron en esa mesa, una de las cosas que anoté y que me llamó la atención eh, tenía que ver con esta idea, ¿no? Y que me parece que está relacionada con esto de los cortes, ¿no? De los que hablabas antes. Y decían, se necesita de un tiempo para ver, para revelar lo antes visto incluso por una comunidad entera, ¿no? Y es algo así como que si necesitásemos, pues todos, pues contar con un espacio otro, tiempo, con una temporalidad que nos permita justamente poder volver a lo antes visto y quizás pensarlo distinto, ¿no? Y verlo diferente. Pensaba, Eleonora, ¿cómo fue para ti ese momento pensando que se trataba justamente de un evento importante, ¿no? Que marcaba, bueno, un hito, ¿no? De una institución que, con larga trayectoria, pero que se dio en medio de esta coyuntura. Quizás ahora que han pasado los meses, ¿cómo recuerdas ese momento? Y bueno, claro, recuerdo que el programa se ajustó, de hecho como que había una programación específica con temas, etcétera, y bueno, y las mesas cambiaron, ajustándolas por supuesto a la contingencia, ¿no? Y obviamente muy a tono con lo que estaba sucediendo. Pero ¿cómo lo viviste? Porque una cosa fue, digamos, haber vivido esos 30 años, ¿no? El año pasado, y otra cosa fue lo que quizás la experiencia, digamos, de la celebración de los 20 años, que también fue un momento importante, ¿no? Hace 10 años atrás, que implicó pues algunas cosas también para ustedes, ¿no? De celebración, etcétera. Fueron momentos distintos, ¿no? Y cada momento me imagino que lo recuerdas de una manera particular, ¿no? Si pudiésemos hablar un poquito acerca de eso, ¿no? Del recuerdo que tienes asociado a cada momento, a los 20 años y luego a los 30 años de esta institución. Em, bueno, yo creo que evidentemente la celebración de los 20 años fue una celebración pacífica, o sea, fue una celebración sin interrupciones, o sea, sin transgredir lo que se había planeado, ¿no? Eh, fue una cosa, digamos, que bueno, fue muy importante en primer lugar porque cuando esta sociedad partió con muchas dificultades, no de la sociedad, sino que del medio. O sea, fue una sociedad que fue muy eh, vilipendiada, diría yo. Primero porque estaba la hegemonía total y absoluta de la Asociación Psicoanalítica Chilena, que es la que corresponde que depende de la IPA, y entonces esta sociedad era como una traidora, digamos, ¿no? Que estaba saliéndose de los márgenes y que estaba constituyendo una competencia que, bueno, no convenía a esta otra sociedad, ¿no? A la asociación psicoanalítica, por un lado. Y por otro lado, porque el fundador, que es Jaime Coloma, era miembro de la otra sociedad. Y entonces era como un miembro que se sale, se vio así, ¿no? Que se sale para oponerse o como para hacer una crítica muy activa, porque tenían ¿cómo se dice? Como planteamientos muy distintos. Entonces, eso es verdad, pero la sociedad, la otra sociedad lo sintió, o sea, lo sintió muy brutal. O sea, hubieron movidas muy feas, hubieron cosas muy difíciles. Entonces los 20 años como que refuerzan la idea de que estábamos bien, De que iban o por sea, buen de que camino. íbamos por buen camino, se habían cumplido 20 años, lo que no es poco, porque 20 años son, si la formación duraba, supongamos que 3 años, 3 años, eran ¿cuántas generaciones? Pues bastantes generaciones de candidatos, de alumnos.
Y entonces eso era muy celebrado. En cambio, en los 30 años caen en un momento en que el país está muy descontento y que por primera vez se expresa en forma masiva este descontento. Entonces, nosotros con los 30 años como que íbamos marchando tranquilos, en fin, vamos a hacer una gran celebración, porque ahora ya no son 20, son 10 años más, o sea, son 30, ya es mucho tiempo. Eh, pero se produce el estallido y se funó la organización, porque de partida hubo que cambiar no pudieron venir los extranjeros, no todos por lo menos, no se pudo hacer donde se iba a hacer, Mm. se iba a hacer un gran evento y se tuvo que transformar en un pequeño evento en el En las lugar físico instalaciones, de la sociedad, claro. que es pequeñito, y que entonces era como, no sé, pues era como de estar en el salón, hacer el evento en la cocina, y entonces tratar de sacarlo adelante lo mejor posible. Y en efecto yo creo que resultó muy bien, No, hicieron un porque gran esfuerzo porque además en medio de la coyuntura política, ¿no? y social que había, reinventarse en poco tiempo, rearmar y toda la logística que implica, porque es que hay mucho trabajo detrás y mucho, pues. sí, entonces digamos, igual estuvieron presentes pues personas de otras latitudes, vinieron personas de Argentina y eso implica una logística, ¿no? Y bueno, y bueno, y estuvo muy interesante pues lo que sucedió allí, pero volviendo un poquito pues a ese contraste, ¿no? Lo que sucedió, digamos, digamos, el marco, el contexto en el que se dio, digamos, esta conmemoración de los 30 años, y se dio pues en medio pues de este estallido social que como bien dices pues era digamos algo que vino a reflejar pues un descontento masivo, ¿no? Transversal. Em, y sabes que mientras decías esto, Eleonora, a propósito, digamos, de los modos en que se puede expresar el descontento, eh, me hiciste recordar un artículo que publicaste en el año 2012 en la revista Gradiva, fíjate. Y este artículo, pues, Oye, pero te acuerdas mucho más de lo que yo he hecho que yo. en verdad no es que me acuerdo tanto, es que investigo antes de conversar con mis invitados. Hay un escrito, bueno, que titulaste Tatuajes, una lectura Ah, desde la bilógica, ¿no? Y bueno, me voy a ir un poquito como que hacia las reflexiones finales, ¿no? Como que al final decías algo así como que los tatuajes vienen a ser como un modo de expresión que se revela contra una sociedad restrictiva. Representan un discurso acallado que busca, por caminos tortuosos, un espacio donde su forma de sentir y experimentar la vida sea escuchada. Entonces decías al final, serían entonces una dramática y cruenta forma de tratar la insoportable negación de identidad a la que nos expone nuestra sociedad actual, así como un llamado a que esa sociedad escuche otros lenguajes, otras sensibilidades. Me llamó muchísimo la atención y me parece que, fíjate que fue algo que pensaste por ahí en el 2012 y mira qué vigente está pensando pues en las cosas que han sucedido del 2019 para acá. Y bueno, quería como conversar un poquito acerca de eso, ¿no? Ahí planteas que el tatuaje es un camino posible, ¿no? De expresión del malestar y que al mismo tiempo, de alguna forma, pues la persona quizás por la vía del tatuaje logra como marcar algo de su identidad o diferenciarse, ¿no? Respecto del otro o de esa sociedad que a veces impone algo, ¿no? ¿Qué otros caminos posibles podemos pensar o de qué otras maneras podríamos pensar esto, ¿no? ¿Qué otros ejemplos se nos pueden venir a la mente, ¿no? De modos de expresión, pues, de lo insoportable. bueno, yo supongo que todo lo que todas las cosas que se están haciendo hoy día
por ejemplo, en los grupos feministas, lo que pasó con las tesis, etcétera, todas esas cosas, son lenguajes nuevos también y que quizás no cumplen una función semejante a la del tatuaje sin tener que pasar por la sangre y la herida. Entonces, yo creo que esas son formas de construir un lenguaje que vehiculice las mismas insatisfacciones, digamos, creo yo. Sin embargo, se me vino a la mente, no sé si tú viste un reportaje que le hicieron en el mostrador a la Janet Vega, que es una ex ministra de Salud y que también es parte de la OMS ahora, y que elaboraron un grupo de investigación en octubre del año pasado, creo. Evacuaron el escrito en que planteaban todo lo que está pasando hoy. Entonces, se me ocurre pensar ahora que todo lo que hicieron también era una forma de decir, de ver una realidad que todavía no estaba presente, de anticipar una realidad, y que sin embargo no fue escuchada por nadie. Porque en la entrevista, imagínate, en octubre del año pasado, porque en la entrevista ella le pregunta, el entrevistador le dice, bueno, le dice, pero ¿quién vio esto? ¿Quién lo leyó? ¿Quién tomó en cuenta lo que ustedes dijeron? Y ella lo recalcó varias veces que absolutamente nadie. Y ellos predijeron todo lo que está pasando ahora con el coronavirus. Todo. Absolutamente todo. Pero así tal cual. Tal cual. Y peor, o sea, según ella te digo que mejor ni pensar, porque vamos a estar con coronavirus hasta el año 2022. Entonces ahora tienen que evacuar otros resultados de investigación. Pero bueno, esta disquisición era para decirte que yo creo que los seres humanos somos muy sordos y que estamos muy poco acostumbrados a escuchar. Porque en verdad una investigación de tanta envergadura como esa, que llevaba mucho tiempo y de mucha gente y de gente muy connotada, o sea, no era de cualquiera, no pudo ser escuchado ni por el gobierno, ni por las autoridades de salud, ni por nadie. Y si se hubiese escuchado, probablemente podríamos haber hecho cosas en enero que habrían facilitado bastante más lo que está pasando hoy día. Entonces, en ese sentido, yo creo que los seres humanos probablemente tienen que estar todo el tiempo, y quizás los más vulnerados, ¿no? Tienen que estar todo el tiempo inventando algunos lenguajes para ver si alguien los oye. Es interesante, igual me decías pensar como en qué se necesita, qué condiciones tienen que darse para escuchar. Imagínate, qué tiene que pasar a nivel quizás social, vincular, para que podamos escuchar. ¿Y qué significa escuchar finalmente? Bueno, yo creo que escuchar significa que algo entra en ti y te transforma. Pero yo creo que nadie quiere que lo transformen. Queremos seguir en la comodidad. Porque evidentemente todos estos meses antes de que se decretara la cuarentena, por ejemplo, habríamos estado preocupados de no enfermarnos, po. Pero no, pues estábamos en verano, estábamos preocupados después de los colegios, de los uniformes, de la entrada al colegio, etcétera, etcétera, y de todo el inicio de las actividades profesionales. Y era muy incómodo escuchar. Imagínate lo que le habría pasado al presidente si hubiera escuchado. Y nada.
Pero, ¿sabes qué? Bueno, él no escucha, po. Si ese es el gran problema, po. Pero, Entonces hay que caer en esto, ¿te fijas? Y yo creo que eso es de toda la vida. Porque si uno revisa la historia, yo no soy historiadora ni experta ni nada, pero algo sé y algo me ha interesado, siempre pasa lo mismo. O sea, ¿por qué se hizo la Revolución Francesa? O sea, se podría haber dicho lo mismo que ahora, que las masas estaban tan vilipendiadas que tenía que haber una revolución, pero nadie iba a cambiarlo a menos que a la María Antonieta la decapitaran, po. pero, ¿sabes que hay como una mezcla, Eleonora, o no sé cómo lo ves, pero me parece que efectivamente hay algo quizás como del no querer escuchar para mantenernos cómodos, como por ahí decías. Hay algo a veces quizás de la desmentida, porque a veces oímos pero nos hacemos los locos. Y por otro lado, también pasa que estamos a veces hasta enajenados. Y esto me parece más radical, que es como cuando de Sí, pronto estás casi que en modo autómata y ni siquiera logras detenerte a escuchar y mucho menos pensar. O sea, pensar, bueno, imagínate. Entonces pensaba en eso, como en los matices que hay, ¿no? Y que efectivamente, bueno, eh, me parece que este tiempo pues, de cuarentena, para los que hemos tenido el privilegio de tener cuarentena, porque este es otro punto, eh, nos ha permitido como cuestionar un poco la manera en que nos ligábamos con las tareas, por ejemplo, la manera en que nos ligábamos con el trabajo, con las funciones que llevamos en el cotidiano, ¿no? Día a día, y estábamos realmente como en modo automático. Y a mí me parece exacto. Sí, esto a mí me parece como bien trágico, ¿no? trágico. Porque, claro, me parece que es como bastante eh, dramático en el sentido de que qué pasa con el deseo, ¿no? ¿Qué pasa con la invención? ¿Qué pasa con la ilusión? ¿Qué pasa con el sujeto finalmente, ¿no? En circunstancias así. Sabes que mientras decías lo de escucharse, volviendo un poquito como que a la institución pues, de la que formas parte, ¿no? Del ICHPA, viendo un poquito, bueno, el material como para conversar contigo, vi un documental bueno, de la historia del ICHPA, ¿no? A propósito de los 20 años, hicieron un documental un poco como para Sí, recordar un poco, bueno, de memoria y en ese documental entrevistaron a Jorge Olagaray, que él, bueno, para los que nos oyen, es un psicoanalista y exsecretario pues, de esta institución. Y él decía algo que me parece interesante, que me parece que no aplica solo para los círculos psicoanalíticos, que es algo no. que trasciende y que va más allá de esta institución, que me parece que puede ser aplicable a cualquier otra institución. Eh, Y decía que para que una institución se sostenga en el tiempo, debe sostener la pluralidad y la tolerancia a la discrepancia. Dice que los momentos de inflexión abren un espacio para la reflexión, se tienen que respetar las diferencias y que para que eso sea posible, uno tiene que dejar de estar seguro que uno es el dueño de la verdad. Claro. Y luego al final pues cierra diciendo, y el psicoanálisis precisamente se ocupa de eso, ¿no? De interrogar supuestas verdades no demostradas. Me pareció interesantísimo porque yo creo que nos da algunas claves para pensar en las condiciones de posibilidad justamente para no caer en aquel lugar autómata del que hablábamos, para no estar en ese lugar como de reproducción o de productividad sin mediación, quizás simbólica, sin detenerse a pensar. Desde tu punto de vista y quizás pensando, digamos, no solamente en la institución como está hoy, pensándolo en general, ¿no? Para cualquier institución, qué crees que necesitaríamos para que una institución pueda cada cierto tiempo, no sé si la palabra sea renovarse, pero es la que me vino a la mente, pero mantenerse vigente, fresca, Fresca. productiva, fresca, sobre todo fresca, porque la palabra productiva me parece que está ahí al borde de caer de nuevo en lo anterior, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo una institución se mantiene fresca? Bueno, yo pienso que una institución se puede mantener fresca siempre que tenga
tolerancia a las generaciones más nuevas. Porque yo creo que también en las instituciones se va produciendo esto mismo que hablábamos antes de esta cosa confortable, de que todos hablamos lo mismo, todos sabemos más o menos lo mismo, todos opinamos más o menos lo mismo, hacemos más o menos el mismo psicoanálisis, etcétera. Eso va siendo como se va automatizando también, de alguna manera. Entonces, si viene alguien y te dice, suponte un elemento joven, y te dice, oye, no, mira, yo creo que yo voy a empezar a hacer psicoanálisis online. Y uno dice, horror. Y, ¿Cómo u- y voy a u- hacer psicoanálisis online? uno decía horror y ahora lo hacemos. Bueno, es que eso a eso voy. Es que a eso voy, ¿te fijas? Entonces es como que yo no sé, yo creo que a lo mejor los seres humanos nos vamos transformando en gerontes, ¿no? Y que no queremos ningún cambio, todo así. Entonces no hay, porque pierde poder, si finalmente es un problema de poder. Porque las instituciones tienen a ciertos miembros que son el poder. Y ese poder es difícil de soltar, muy difícil de soltar. Eh, entonces, si uno pudiera escuchar a la gente más joven, que a lo mejor pueden decir tonteras también, ¿no? Pero igual son dignas de evaluarlas. Po. Entonces, yo creo que esa es una manera. Ahora, eh, en la medida en que se puedan aceptar las ideas nuevas, se pueda, no sé, pues de repente a lo mejor vamos a descubrir que es mejor el conductismo que el psicoanálisis. ¿Te Pero, imaginas? ¿quién se atreve? O que, no sé, lo que ha ido pasando con los autores. Pues, yo fui formada absolutamente como kleiniana. Y hoy día valoro mucho a la Melanie Klein, pero yo no hago psicoanálisis kleiniano. Yo tuve muchos años de psicoanálisis kleiniano, pero eso era el sumum. Y hoy día ya no es el sumum. Hoy día el sumum parece que es Winnicott. No sé quién será después. Sabes que, Eleonora, este programa se llama La Palabra y el Vínculo, justamente como para dar, digamos, o para honrar algunas relaciones que han sido significativas en nuestras vidas. Y quizás también algunos mensajes o algunas palabras dadas por algunas de esas personas que han sido significativas para nosotros. Si pensamos un poco en tu vida en general, no solamente en tu carrera, sino en tu vida, ¿cuáles han sido esas personas que para ti han sido importantes y que han dejado una huella? Bueno, yo creo que son muchas, pero bueno, yo creo que una persona que a mí me dejó una huella muy importante y que creo que de alguna manera me permitió decidirme por ser psicoanalista, fue una psicoanalista argentina que se llama Aurora Pérez. Murió ya ella hace tiempo, mucho tiempo. Murió de un cáncer prematuramente, pero murió. Y ella fue una persona que vino, acá nosotros los chilenos siempre traemos profesores de afuera, no sé por qué, pero para que nos enseñen. Y ella fue una persona que vino a hacer seminarios de psicoanálisis infantil y que un grupo de psicólogas, porque no había nombres parece, muy pocos, no habían,
de psicólogas tomamos esos seminarios y ella fue la que de alguna manera a nosotros nos constituyó como psicoanalistas infantiles, porque trabajamos de una manera muy random, dicen hoy día, ¿no? Mm. Pero ella nos formó, nos dio una estructura como psicoanalistas. No éramos psicoanalistas, pues no habíamos hecho la formación, pero de pensamiento psicoanalítico para el trabajo con niños. Una mujer muy interesante, muy capa, que fue la primera, creo que la primera que incluyó a los padres en el tratamiento de los niños, porque en esa época todo era kleiniano, entonces los padres no existían, existía el puro inconsciente del niño. Eh, y entonces ella los incluyó y escribió poco, pero tiene cosas bien interesantes. Y ella yo creo que es una persona que a mí me marcó mucho. Eh, Dentro de acá me hace acordar, me haces acordar de otra persona que fue un supervisor mío cuando yo ya estaba formándome como psicoanalista. Bueno, esta mujer fue la que me dijo, me hizo darme cuenta que tenía que ser psicoanalista. Por eso es importante, porque yo no pensaba ser psicoanalista, Mm. no quería entrar. Pero ella me hizo, eh, no sé, Reconsiderar. algún chip movió Mm. y que yo tomé la opción. ¿Y por qué no Y el otro querías? fue, Disculpa, ah, ¿y por qué no querías? En un principio, porque estabas un poquito como escéptica. ¿por qué no quería? Porque yo creo que porque no quería ataduras, yo creo, de alguna manera. Eh, Eso tiene que ver con mi historia, en fin, pero Mm. eh, no, no, no me hallaba, no me hallaba. Mi marido, que ya era psicoanalista en esa época, yo no estaba por seguir los caminos de él. Mm. Y, y bueno, esta mujer me hizo reconsiderar. Y el otro fue, eh, em, ay, se me acaba de ir el nombre, un supervisor que cuando uno iba y le llevaba el material, em, y no, el material no estaba muy bueno. O sea, no el material, la- la- el abordaje del El material no estaba trabajo. muy bueno. Decía, no se preocupe, decía, si los pacientes aguantan mucho. O sea, era totalmente liberador, ¿me entiendes? Porque uno iba así como con horror, ¿y cómo se lo digo? ¿Qué le digo? Y si lo digo, le digo mal, o si no le estoy diciendo en el punto preciso. Entonces, no se preocupe, me decía, si los pacientes aguantan mucho. Eso a mí me quedó muy grabado. Y tiene razón, Y sabes que porque me hiciste recordar algo que decía Jaime Coloma, quienes a ver, para las personas que nos están escuchando, Jaime Coloma es el esposo de Eleonora Casaula, y él es, bueno, también miembro fundador pues del ICHPA, y bueno, él fue mi supervisor por 2 años, y él decía algo que me llamó la atención y que lo conservo, y que creo que tiene relación con esto que estás diciendo, que en el fondo, si no se dijo lo que se tenía que decir en algún minuto, bueno, el inconsciente es el inconsciente y va a retornar y va a aparecer y nos va a obligar a decir. Así que descansen, descansen, no lo dijeron hoy, pero la verdad subjetiva es la ya verdad lo dirán. subjetiva y ya lo dirán de nuevo. Para mí eso fue liberador y yo creo que tiene mucha relación con lo que te dijo tu Exacto, supervisor. exacto, sí. Mm, Esas personas, y yo creo que, no sé quién más, bueno, mi analista, por supuesto, pero yo creo que,
Bueno, muchas personas, porque yo ya estoy bastante vieja y he tomado mucha agua de todo esto, así que ya no sé qué es qué, pero yo creo que uno aprende mucho de mucha gente. De mucha gente. Por lo menos eso es lo que yo trato, ¿no? Yo Mm, siempre me pongo en la posición de que podría ser. claro. Y pensando quizás en uno de los momentos que hayan sido más satisfactorios, ¿no? De tu carrera o de tu vida en general, un momento feliz. Un momento feliz, bueno, muchos, po. Yo he tenido una vida bastante feliz, no me puedo quejar. Eh, He tenido un muy buen matrimonio, he tenido hijos muy gratificantes, eh, entonces no sé si hay un momento feliz, pero no me puedo quejar. Agradezco muchísimo, Leonora, que hayas tenido este espacio, que hayas abierto una ventana dentro de tu agenda para dialogar un rato y pasearnos por diferentes temas. Te agradezco muchísimo no solo por este momento, sino también por todo lo que has hecho por una institución que ha sido, digamos, de alguna forma un referente para muchos quienes nos dedicamos a esto, ¿no? De la psicología clínica, del psicoanálisis. Eh, Sé que hay mucho trabajo detrás, mucho empeño, mucha paciencia, mucha tolerancia, así que te agradezco mucho por tantos años entregados pues a este oficio y bueno, salúdame también a Jaime Coloma. Muy No sé bien, si, no sé si saludarte. querías, no sé si quieres decir algo para despedirnos. Bueno, yo te quiero decir que te agradezco mucho también que me hayas invitado, porque me parece que ha sido una conversación bien interesante. Eh, por lo menos has llevado las cosas por caminos bien útiles. Y así que también estoy agradecida. Pero además te quería hacer un alcance. Yo no soy fundadora, Ah, porque ya. yo ingresé mucho después. Porque cuando se fundó el ICHPA, yo estaba en una digresión. Estaba formándome, o sea, estaba haciendo la formación en estética. Mm. Entonces no quise incorporarme como fundadora, a pesar de que, imagínate, se fundó aquí en esta casa el ICHPA, pero yo no estaba en eso, sino que entré varios años después, o sea, no varios, pero bastante después, cuando terminé mi digresión. Y qué bueno que lo estés diciendo porque también dice mucho de ti, de en qué te encontrabas, ¿no? En qué estaba esa mujer en ese momento, ¿no? Y esta mujer estaba buscando también otras cosas, ¿no? Y es muy interesante a propósito de lo femenino y de lo transgresor.